Hermanos, pueblo bendito de Dios, hermanas en Cristo Jesús, es un privilegio para mí que Dios me esté permitiendo un bendito día más en su bendita presencia inmerecida para poder ser un portador de su bendita palabra. Y le pido a Dios, Padre, por medio de nuestro Señor Jesucristo, para que este trabajo suyo, de Dios y de Cristo, por medio de este siervo, dé el fruto el cual quiere que Dios dé. Así me pongo a los pies de Cristo, a los pies de usted, como siervo de Cristo, bendito hermano y bendita hermana, para continuar con la enseñanza número 26 del libro de los Hechos. A todos los suscriptores, a todos los seguidores en México, en Perú, en Estados Unidos, en España, en Brasil, en Colombia y en todo lugar donde Dios permite esta bendita palabra, deseo de todo corazón vida para cada uno de ustedes. Así que prosigamos con Hechos, capítulo 10, versículo 2. Dice la bendita palabra, que este hombre Cornelio era un hombre piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Como le comentaba yo ayer, que ya no profundicé este versículo, bendito hermano y bendita hermana, sabiendo que pues sin el Espíritu Santo, bíblicamente, nada nos vale, que no es por obras por lo que vamos a hacer nosotros. Este hombre no tenía el Espíritu Santo, era un gentil, no era hebreo, mas sin embargo, las obras que hacía en su cuerpo, ya le dije, por haber escuchado, porque la vida de Cristo Jesús se dio lugar en Jerusalén, pero recordemos que estaban bajo el imperio de Roma, habían griegos, habían romanos, muchos griegos y muchos romanos creyeron cuando vieron las señales de Jesús. De hecho, pues los soldados romanos también, que fueron instrumento para llevar a Cristo Jesús a la crucifixión, y vieron cuando sucedió el terremoto, dijeron, este verdaderamente era hijo de Dios. Así que este tenía obras, como yo también le decía anteriormente, que no por obras nos vamos a salvar, pero sí, antes de que se me presentara el Evangelio, Dios vio también o se da cuenta de los corazones que lo buscan, aunque sean engañados, aunque sea sin el Espíritu Santo, pero que lo buscan. Este hombre sabía que en Jerusalén estaba el templo, iba a llevar limosnas también. Así de igual manera yo le doy testimonio, creo que ayer se lo di, pero vuelvo a reafirmarlo nuevamente. Cuando yo era católico, pues iba todos los domingos a la iglesia, trataba de hacer obras buenas, de cuando veía a una gente pobre, llevarle dinero, llevarle ropa, dar dinero a la gente pobre, pero lo hacía por la fe que yo tenía y lo hacía para el Dios que a mí me habían inculcado. Pero todo eso lo ve Dios. Claro que esas obras de alguna manera sirvieron porque no tenía el Espíritu Santo. Cuando la bendita palabra nos enseña que no es por obras por lo que nos vamos a salvar, es cuando fuimos llamados, cuando fuimos resucitados en el bautizo, cuando recibimos el Espíritu Santo por fe, ahí es borrón y cuenta nueva. Pero también, antes de ser nosotros llamados, bueno, hay gente que busca a Dios o que trata de buscar a Dios o trataba de buscar a Dios en otros tiempos con un corazón sincero, y probablemente también Dios, como lo vamos a ver, ve esas obras y llama, aunque de igual manera recordemos que Dios bíblicamente nos cableó, nos diseñó para adorar algo, nos diseñó para saber también que somos seres eternos. Bueno, dice entonces
que daba limosnas al pueblo y lloraba a Dios siempre. Aunque, vuelvo a repetir, no con el Espíritu Santo, pero lo hacía. Yo también rezaba, yo no le llamaba oración, yo rezaba, le pedía a Dios. Dice, vio claramente una visión como a la hora novena, cuando estaba orando temprano. Recordemos que la hora novena en el calendario y en el reloj verdadero, pues eran las 9 de la mañana del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Ahora, no lo vio físicamente, fíjese bien, porque esto es muy importante. Ya habíamos visto, los que damos un seguimiento, bendito hermano y bendita hermana, pues que los ángeles de Dios, bíblicamente, son mensajeros. Dios los utilizó en el Antiguo Testamento. Hubo algunas apariciones físicas en el Antiguo Testamento. Esta es una visión. Mi hijo, por ejemplo, en Cristo Jesús, tiene visiones también. Visiones donde Dios nos ha mandado mensajes a la iglesia con visiones. Entonces, este hombre en la oración, generalmente la oración, recuerde que es con ojos cerrados. Bueno, por lo menos yo así oro, y la mayoría de la gente que yo conozco, pues ora con los ojos cerrados, con una concentrancia a los que tenemos el Espíritu Santo, para que no nos distraiga nada de lo que hay alrededor. Entonces, este hombre estaba orando, este hombre ha de haber estado con los ojos cerrados orando, y vio claramente una visión, que con los ojos cerrados, mi hijo orando ha visto visiones también. Una visión como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Ahora, así, con los ojos cerrados, entraba donde él estaba y oyó la voz, Cornelio. Él, mirándole en la visión, fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Y es lo que le decía. Recordemos, en una visión, lo miró fijamente en la visión, y el ángel le dijo, no especifica cómo es, porque un ángel es espiritual, un ángel se puede manifestar con luz. Aquí no lo exalta Dios con esa enseñanza, sino en la enseñanza nos dice una visión. Ahora, recordemos que los ángeles son mensajeros de Dios, mensajeros. Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. A lo que Dios pone en mi corazón para poder discernir este versículo que estamos viendo, vuelvo a repetir, bendito hermano y bendita hermana, hay muchos seres humanos que buscan a Dios, aunque no lo conocen, pero lo buscan con un corazón sincero. Tienen un temor, también hacen limosnas, dan, como le decía yo, como la Madre Teresa de Calcuta, que en su momento yo no sé si también Dios la hubiera llamado, yo no sé si haya muerto cristiana o no haya muerto cristiana, pero Dios también ve cuando hay un corazón que lo busca o que tiene hambre, aunque no lo conozca. Pero este hombre sabía, como yo le decía de Rahab, como yo le decía de culturas antiguas, que sabían que el Dios de los hebreos era el Dios verdadero, el Dios de los cielos por su poder. De igual manera, este hombre, cuando se escuchaba, sobre todo en aquel entonces que estaba el auge de la muerte, de la resurrección, pues subía a Jerusalén, llevaba limosnas, porque sabía que el verdadero Dios provenía de los judíos. Entonces dice, ha visto tus limosnas y pues ahora sí que tu corazón de buscar a Dios. Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido
para memoria de Dios. Envía pues ahora hombres a Yospet. Aquí le está dando un mensaje en la visión el ángel. Y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Recordemos que vimos en la enseñanza de ayer que Pedro estuvo estacionado en casa de un curtidor en Yospe, después de haber resucitado a Dorcas, que eso lo vimos ayer, y que Pedro estaba ahí, que era una ciudad marítima de mar, Yospet, y que Pedro se había quedado en casa de este curtidor. Ahora, el ángel y Dios saben perfectamente bien cada obra de cada uno de nosotros, en dónde estamos, qué estamos haciendo, porque aquí Dios, Cristo y el ángel sabían perfectamente bien en dónde estaba Pedro, qué estaba haciendo Pedro. Ahora, Pedro iba a ser el instrumento que iba a mandar Dios para presentar el Evangelio al primer gentil, como lo vamos a ver más adelante. Ahora, ve a Yospet, le está dando indicaciones. Envía hombres a Yospet y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Que recordemos que el verdadero nombre de Pedro, antes de caminar con Jesús, era Simón, y que posteriormente le dijo Cristo Jesús, ahora tu nombre va a ser Pedro, que significa piedra. Y que le dijo, porque sobre este nombre voy a edificar mi iglesia. Bueno, por sobrenombre Pedro. Dice, este posa en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Manda hombres. Ahora, Pedro no sabía nada. Pedro estaba en ignorancia. Recordemos, bendito hermano y bendita hermana, esa bendita cita bíblica que dice, que la toqué yo también cuando se dio la enseñanza aquí en Hechos de Felipe, cuando también un ángel tuvo una visión con un ángel, Felipe, y también fue guiado a un eunuco. ¿Se acuerda que lo vimos ya? Y se acuerda que Dios me permitió tocar ahí un versículo bíblico en San Juan capítulo 3, en donde nuestro Señor Jesucristo le dice a Nicodemo que el que nace de nuevo es como el viento que no sabe de dónde viene ni a dónde va, que así es todo el que es nacido del Espíritu Santo. Y efectivamente, yo no sé si mañana Dios me vaya a mandar a un lugar que no conozco. Así como Pedro, él no sabía que en unos momentos, en un día más, cuando llegaran estos hombres, Pedro no sabía que iba a ser guiado a dar el Evangelio a un gentil. Él estaba en ignorancia. Ahora, Dios tiene sus planes para ocupar a los siervos. Por eso yo no puedo hacer planes de dónde quedarme como ministro, de qué hacer, tomar decisiones de ir a evangelizar un lugar. No, siempre dependemos de Dios y siempre tenemos un Señor y un amo que también debemos de sujetarnos en la obra. Bueno, entonces aprendemos mucho si meditamos en cada bendita palabra. Junto al mar te dirá lo que es necesario hacer. Ya le está diciendo, Él te dirá. Ahora, recordemos que Pedro nunca había ido con un gentil y ya Dios le está profetizando, Él te va a decir qué es lo que tienes que hacer, que es el Evangelio. Claro está. Dice, ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Yospet después de haberles contado todo. Este no perdió tiempo para hacer lo que en la visión el ángel estaba mandando. Y tuvo fe, no dudó, sino que inmediatamente puso en práctica el mensaje que le estaba mandando Dios por medio de este ángel. Ahora, no estaba cerca porque dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la 6ª hora. Que la 6ª hora
el mediodía, a las 12. La novena hora era a las 9, 3 horas más, las 12 el mediodía. Ahora, aquí también aprendemos algo muy importante, porque un verdadero representante, cuando no está evangelizando, cuando no está llevando la obra, de todas maneras, como yo le dije, vamos a aprender mucho aquí, vamos a ver cómo estos hombres trabajan arduamente y cuando no trabajan, están preparando temas o están orando, como Cristo Jesús también. Cuando no llevaba el Evangelio, se la pasaba orando. Y así dice la bendita palabra, que nosotros debemos de orar en todo tiempo, en todo lugar. O sea, no estoy dando la palabra, no estoy leyendo, no dejo mi mente inactiva. Es otro mandamiento que tenemos nosotros, los discípulos, el pueblo de Dios, pero sobre todo los representantes. Entonces, este hombre estaba orando en la azotea. ¿Por qué en la azotea? Bien, Dios dice, recordemos que estaba en casa de un curtidor. Vaya usted a saber el trabajo que se hacía en esa casa como curtidor y que no le permitía a Pedro probablemente concentrarse en la oración, porque sí dice la bendita palabra, y cuando ores, entra en un aposento secreto. Entra y ora para que no haya distracciones, para que no haya nada, sino que tengamos una comunión íntima con Dios. Yo creo que es lo que Pedro buscaba, ¿verdad? Una intimidad, que nadie lo distrajera, y pues estaba orando en la azotea, cerca de la sexta hora, que era a las 12. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Ahora, creo que el hambre que le dio en ese momento a Pedro, como le he dicho yo, la bendita palabra que nos plasma Dios en la Biblia no es un libro de historia que no tenga un mensaje para edificación de la iglesia. Lo que vamos a ver aquí, bendito hermano y bendita hermana, con esta visión que va a tener Pedro también, porque va a haber una visión, va a ser el mandamiento de Dios y de Cristo para que el Evangelio también se lleve a los gentiles, que todavía no se lleguen. No se llevaba. Para que el Evangelio se empezara a expandir a los que no éramos pueblo de Dios. Ahora, el hambre que Dios le permite aquí es para meditar. ¿Por qué Dios nos enseña esto? ¿Qué tiene que ver que tenía hambre? Bueno, el hambre de un verdadero siervo de Dios, que tiene el sentir de Dios, es la misericordia, es llevar el Evangelio, el hambre de justicia, el hambre de tener sed, de tener hambre y sed de justicia, de hacer la obra de Dios. Que precisamente yo le hago una pregunta a usted y meditemos. ¿Qué es lo que más le interesa a Dios, al Creador de los cielos y de la tierra? ¿Qué es lo que más le importa? ¿Qué es lo que más le interesa? Lo que más le interesa es su obra, es ir a salvar, es ir a reconciliar, es que nadie se pierda. Entonces, ese es el hambre de Dios y ese es el hambre que nosotros tenemos que tener. Cuando Cristo Jesús dijo, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, pues está hablando de los mandamientos, y uno de los principales mandamientos de Dios es ir a llevar el Evangelio al que todavía no conoce, al que todavía no sabe, llamado gentil. Bueno, entonces, tuvo gran hambre física, ya le dije, como una parábola, sí la tuvo, y mientras le preparaban algo allá abajo, le sobrevino un éxtasis, una visión también, un éxtasis. Y vio el cielo abierto. Recordemos que también Esteban vio el cielo abierto, pero Esteban sí logró ver a Dios y a Cristo. Pedro no. ¿Pero qué significa de que vio el cielo abierto? De que toda buena dádiva, todo mandamiento,
Toda obra buena desciende de lo alto, del Padre de las luces, del tercer cielo. Bueno, entonces, el cielo abierto, que recordemos que también Cristo Jesús tiene la llave para abrir los cielos, y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado a las cuatro puntas era bajado a la tierra, como una carpa, bendito hermano y bendita hermana. Un gran lienzo lo podemos nosotros, para que podamos entender, discernir como una gran carpa, una gran lona, no sé, quizás de 50 metros por 50 metros, ¿verdad? En forma de tienda de campaña, atada con cuerdas para darle forma. Aquí dice, descendía un gran lienzo atado de las cuatro puntas, era bajado a la tierra. Y bueno, creo que siempre las cuatro puntas, así como también usted recordará en el Antiguo Testamento cómo cuando se indica la construcción del primer templo con Salomón, como tres bueyes miraban a un punto, otros tres bueyes, que eran figuras que se hicieron, y así las mandó Dios, miraban a otro punto, otros tres bueyes miraban a otro punto, y otros tres bueyes a otro punto, 12 bueyes, que precisamente de los 12 apóstoles, el Evangelio se llenó en el norte, en el sur, en el oriente y poniente, sin contar los demás ángulos de la tierra, sino los cuatro puntos cardinales que representan todo el planeta Tierra y el Evangelio. Recordemos que también en Génesis, en el Edén, sale un río que regaba toda la tierra con cuatro ríos principales, con cuatro brazos principales, ya representando con parábolas el Evangelio a todo el mundo. Entonces, los gentiles, claro, la carpa. Nosotros bíblicamente somos un tabernáculo, somos una tienda de campaña, somos una casa habitación donde el Espíritu Santo nos anhela celosamente para poder llevar luz, para poder dar testimonio a todo lugar donde nos mande, que es el Evangelio. Por eso es que en el Antiguo Testamento, también como una sombra de lo que iba a venir, la caja de acacia, que también representa el ser humano con Dios, Dios con nosotros, cuando ya vimos en Hechos que el Espíritu Santo se derramó a toda carne, que nosotros tenemos dentro el maná, que es la comida, tenemos la vara y tenemos los mandamientos para poder llevar a los gentiles salvación por medio de Dios, como casa habitación. Recordemos que nosotros o somos tabernáculo de Moloc, o sea, somos casa del diablo, o somos casa de Dios. Y eso ya depende de cada uno de nosotros, los que tenemos entendimiento. Bueno, era bajado a la tierra. Ahora fíjense bien. En el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Cuadrúpedos, pues es todo ganado, como puercos, bueyes, todo tipo de animal, de cuadrúpedos, que descendía. Recuerde que Pedro tenía hambre, ¿verdad? Era carne, terrestres y de reptiles. Los reptiles son los que se arrastran por la tierra como iguanas, como víboras, como lagartijas. Todo lo que se arrastra por la tierra es un reptil, y aves del cielo. Antes de penetrar en el segundo versículo, quiero hacer un resumen para poder entender bien el significado de esta bendita palabra. En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra,
Recordemos que en 6 días hizo absolutamente todo, pero hay 2 días o 3 días en donde Dios hizo animales del mar, del cielo y de la tierra, y dijo que todo eso lo dejaba para comer y que nada era malo. Y lo bendijo Dios y vio que todo era bueno. Ahí no había prohibición de comer ciertos animales, sí, y ciertos animales que estaban prohibidos. Ahí no había. ¿Cuándo hubo esto de la prohibición de ciertos animales? Muy bien. Después de que el pueblo sale de Egipto, ya mucho tiempo después de Adán y Eva, de Noé, de Sem, de Cam, de Jafet, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José, de los 12 patriarcas, ya después de mucho, cuando el pueblo se multiplica en Egipto y luego los saca Moisés y Dios les da una ley, entonces en esa ley vienen animales prohibidos para el pueblo de Dios, nada más para el pueblo de Dios, animales prohibidos de comer, que eran, por ejemplo, cuadrúpedos que tuvieran la pezuña hendida, esto quiere decir como el puerco y como ciertos animales que tienen las pezuñas abiertas. Estaban prohibidas comer ciertas aves, una de ellas la avestruz y muchas otras, el búho. Otras eran pescados, por ejemplo, sin escamas, reptiles, estaban prohibidos. ¿Por qué en el Edén no? O más bien, después del Edén, antes de la ley mosaica, ¿por qué no estuvo prohibido y después sí? Bueno, ok, cuando Dios da el conocimiento de que el hombre, por un hombre entró el pecado al mundo, entró la contaminación a los seres humanos. Y muchos seres humanos que no conocían a Dios utilizaban animales que se llaman animales inmundos, que ofrecían para sacrificios al diablo o para sus dioses. Se utilizaban peces, reptiles, se utilizaban puercos, se utilizaban por eso el pueblo hebreo tenía ciertos animales para ofrecer sacrificios a Dios. Ciertas especies de animales. Tenían un ganado selecto, tanto de ovejas como de bueyes, para ofrecer sacrificios. También de algunas aves. Pero las otras culturas, pues ofrecían mucho tipo de animales en sacrificios a sus dioses, como Dagón, como a Astarte, como a Astaret, como a Diana y a muchos dioses del Antiguo Testamento, que eran animales inmundos que ya venían también desde el arca de Noé, pero sin conocimiento, ¿verdad? Vas a subir animales inmundos y animales puros. Bueno, entonces vamos, Pedro era un judío que todavía, aunque ya había recibido el Espíritu Santo, todavía no tenía un crecimiento espiritual y un entendimiento, como vamos a ver en este éxtasis, porque Pedro todavía se abstenía y guardaba estos mandamientos de abstenerse de la comida de los animales que para los judíos les eran inmundos. Ahora dice, y le vino una voz y le dijo, levántate, Pedro, mata y come. Pero estos animales que vamos a ver, que eran inmundos, representan también como una enseñanza simbólica, como una parábola, en este éxtasis, en esta visión, que los gentiles, que los que no éramos pueblo de Dios, para el pueblo de Dios éramos inmundos. Para los judíos del primer pacto, es más, también para los judíos que hoy existen, que no son judíos, ¿verdad?, ante Dios, pero los judíos en el exterior, que todavía existen de la circuncisión y que verdaderamente guardan
los mandamientos como los sumos sacerdotes y los ortodoxos, perdón, como los ortodoxos, porque hay gente que sí guarda el primer pacto y sí es celosa, son pocos los que hay, pero sí los hay. De hecho, de ahí va a agarrar Dios a 144,000, que ya no tarda, por cierto, proféticamente. Bueno, ellos están en lugares totalmente excluidos de la sociedad, no usan pantallas, no usan teléfono, no tienen nada, no tienen roce con los gentiles, ni con el pecado. Se guardan, tienen aldeas o colonias donde nada más están ellos, donde no hay tecnología y tienen por inmundo a los gentiles y a todos. La comida de ellos las tienen por inmunda. De hecho, un gentil no puede tocar la comida de ellos. Bueno, entonces, esta bendita visión, este éxtasis que Dios permite con estos animales, primeramente, como ya vimos, con una sombra de lo que iba a venir también, que nosotros, bíblicamente, para Dios, éramos animales, no porque Dios nos ofenda, no, así lo dice la Biblia, sino con ejemplos, con parábolas, porque un animal pues no tiene cabeza, no tiene inteligencia. Recordemos que sin Cristo, sin la cabeza que es Cristo, que es sabiduría de Dios, nosotros somos animales. Porque un animal no tiene entendimiento de nada. Un animal se comporta sin una inteligencia, ajeno a la realidad. De igual manera, hoy los que no tienen a Cristo, que es la cabeza, se comportan pues como seres que no son inteligentes, seres que están en el mundo, que no es por ofender, sino son parábolas, son ejemplos que Dios pone como animales. Entonces, también se va a referir aquí, porque recordemos que estamos hablando del Cornelio, el primer gentil, donde Dios le va a hacer saber por esta visión que el Evangelio y la salvación también era para los que éramos animales, inmundos para los judíos, que éramos los gentiles. Bien, entonces le vino una gran voz, le dijo: levántate, Pedro, mata y come, porque mi comida hoy es ir a llevar el Evangelio. Mi comida hoy es ir a salvar gente. Ahora, entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Aquí está. Ninguna cosa inmunda he comido yo jamás. También Pedro, cuando vino Cristo Jesús, estos creyeron en Cristo porque guardaban el primer pacto y eran temerosos en el primer pacto y en los cultos. Aquí lo vemos. Jamás, dice jamás, cuando los fariseos eran hipócritas, ellos sí comían de inmundo. Ahora, acuérdese, bendito hermano y bendita hermana, que también en esta cita bíblica, no nada más Dios limpia a los gentiles, sino también quita el primer culto, quita el primer pacto, y en este pacto, me voy a adelantar tantito, a nosotros nos es permitido comer de todo lo que se vende en la carnicería sin pecado de conciencia. Lo que ya limpió Cristo en este nuevo pacto. Porque lo primero pasó, que era una figura de lo que iba a venir, únicamente una figura, como ya lo hemos visto. Entonces, dice, volvió la voz a él la segunda vez, otra vez a Pedro: lo que Dios limpió, no lo llames tú común o inmundo. Ahora, lo que Dios limpió. ¿Con qué limpió Dios? Con el sacrificio, con la sangre de Cristo Jesús. Vino a quitar el pecado, como dice la bendita palabra, que la sangre de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado. Nos limpia de lo que entró en el mundo por un hombre y por el hombre la muerte. Nos limpia de la idolatría, de la ignorancia y de todos los sacrificios que hacíamos para Baal. Nos limpia la sangre de Cristo Jesús de pecado.
Entonces, ¿ya está profetizando Dios ahí a Pedro? Todavía no se daba cuenta. Pedro se va a dar cuenta de esta visión y va a entender cuando va con Cornelio y ve que la salvación también es para los gentiles y que la sangre de Cristo Jesús, como lo vimos en Romanos, como lo vimos en Hebreos, a los que han dado un seguimiento, como lo vimos en Gálatas, no nada más fue para el primer pueblo, sino fue también para los que no éramos pueblo. Recuerde que a nuestro Señor Jesucristo se le conoce como la piedra angular, que de uno que no éramos pueblo y otro que sí era pueblo, nos vino a unir para ser un solo pueblo por medio de su sangre que quitó el pecado del mundo. Bueno, esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. 3 días duró Cristo muerto. Y al tercer día fue resucitado y subió al cielo para hacernos participantes de la bendita presencia de Dios y el perdón de nuestros pecados por el derramamiento de su sangre. Todo tiene simbolismo. Dice, y mientras Pedro estaba perplejo por esa visión, por ese éxtasis, dentro de sí, sobre lo que significaría, todavía no lo sabía, la visión que había visto. Ahora también, el temor, el que tiene hambre, el que lee y no entiende, o el que tiene una visión, en todo momento está meditando, pidiéndole a Dios para conocer la voluntad de Dios, en todo momento. Ahora, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, recuerde que había enviado a sus siervos, a Yospet, que Pedro no sabía, por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Porque pues en aquel entonces todo el mundo se conocía. Estos hombres empezaron a preguntar a la casa del curtidor dónde está Simón y llegaron ahí. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro, como les dijo el ángel. Preguntaron, oiga, aquí vive un tal Simón que tiene por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la gran visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Amén. Ya, bendito hermano y bendita hermana, le dije la vez pasada, pero otra vez volvemos a repetir esta bendita palabra, que Dios únicamente le habla personalmente a darle órdenes a alguien que ha alcanzado una estatura espiritual. Muchos falsos representantes y falsos profetas del Antiguo Testamento siempre utilizan el argumento, Dios me dijo, cuando Dios no les hablaba ni les decía nada. Dios únicamente le puede hablar a un verdadero siervo que cumpla con los requisitos del pacto, como lo estamos viendo aquí con Pedro. Recordemos que yo le puse el ejemplo la vez pasada de Samuel. Cuando Dios le habló por primera vez y él no sabía discernir la voz de Dios, hasta que le preguntó a él y el sacerdote. Y el sacerdote le dijo, es Dios el que te está hablando, dile, heme aquí. Y cuando eso sucedió, entonces Dios le habló a Samuel y también le profetizó pues algo muy desagradable con Elí y sus hijos. Pero hasta ahí le habló Dios. Ahora, Dios, como habla el Espíritu Santo, así se lo pongo. Así como Satanás nos habla a los discípulos conocidas como flechas incendiarias,
que yo en un principio pensé que era mi mente? Cuando yo estaba orando, por ejemplo, que no había alcanzado un tamaño espiritual, estaba en un discipulado, me llegaban groserías, me llegaban imágenes obscenas de Cristo en la cruz y yo me espantaba, no sabía lo que era, hasta que después supe que eran ataques, flechas incendiarias y pues con el conocimiento de Dios y con la fe, cómo apagarlas. También flechas incendiarias de pensamientos que me querían llevar al mundo, que no eran míos. Entonces, de igual manera, un verdadero representante, el Espíritu Santo, nos habla. Así como con flechas incendiarias también Dios tiene saetas, también nos habla a nosotros al corazón y nos da indicaciones. A mí, muchas veces, para cuando Dios me ha permitido dar la palabra, de repente me ha dicho, hermano, usted está pecando y después son cosas que Dios me dijo en el momento y que sí eran ciertas. Pues Dios las pone en el corazón en el momento. Por eso dice aquí que Dios le habló en el Espíritu y le dijo, fíjate bien, levántate pues y desciende y no dudes, porque recuerda que eran gentiles. No dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. Recordemos que no se juntaban con gentiles. Y estos eran soldados, eran del centurión, no eran hebreos. No dudes en ir con ellos porque yo los envié. Entonces Pedro todavía no se da cuenta del éxtasis de la visión, todavía no. Entonces Pedro, obediente, sin abrir la boca, descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio y les dijo, he aquí, yo soy el que buscan cuál es la causa por la que habéis venido. Que eso ya no se lo dijo Dios, nada más les dijo, no dudes en ir con ellos. Pedro todavía no sabía lo que iba a pasar. Ahora, 22. Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos por las limosnas que hacía, claro, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacer venir a su casa para oír tus palabras. Ahí se estaba ya apenas dando cuenta Pedro, todavía no alcanzaba a discernir, ¿sí? Porque obviamente oír tus palabras pues era el Evangelio. ¿Qué otra cosa? Porque recordemos que un siervo de Dios es el verbo de Dios. No, como dice la palabra, si alguno habla, hable conforme a la palabra. Si alguno ministra, ministre, no hable otra cosa. Entonces, Pedro y estos siervos no podían hablar otra cosa más que la palabra de Dios. Ahí están dando testimonio, ya aquí Dios y el testimonio un ángel dio el mandamiento, varón justo, un centurión, que quiere oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó porque estaba lejos y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos. Le acompañaron algunos de los hermanos de Yospet. No nada más fue Pedro, sino también algunos hermanos que estaban ahí con Pedro en Yospet, en casa del curtidor, pues lo acompañaron levantándose de temprano. Y aquí también vemos el no dudar, vemos obediencia, vemos cómo también opera Dios, bendito hermano y bendita hermana, para su bendita obra. Pero recordemos, y le vuelvo yo a fortalecer esta enseñanza, que estamos aprendiendo mucho sobre los verdaderos siervos de Dios. Cómo los guía Dios, cómo operan, qué es lo que hacen todos los días. Que es muy importante meditar, no nada más en Pedro, sino en Juan, en Pablo, en Bernabé, en Timoteo que va a aparecer y en todos los que están dedicándose a la obra todos los días. No un domingo, no. Dice, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Ahora, Cornelio
Había convocado a sus parientes, a su familia y pues a sus amistades más cercanas. Porque de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, pues hay un mandamiento y hay un fruto cuando alguien tiene celo por Dios o busca a Dios, y cuando Dios se manifiesta y uno sabe que va a recibir una bendición de Dios, Cristo Jesús, de hecho, al que va recibiendo el llamamiento y la bendición de salvación, el Evangelio debe empezar por la casa de uno. Esposa si tiene, hijos, padres, madres, tíos, primos, que en su momento, pues así Dios me permitió hacerlo, pero hubo quien me metiera veneno en contra de mis tíos para que no me escucharan. Pero bueno, ahora sí que otros cristianos, ¿verdad? Que yo lo sé perfectamente bien, porque yo estuve haciendo el intento con parientes, con tíos cercanos, con primos. Algunos se burlaron, otros pues les metieron cosas para no escucharme, pero en sí ese es un fruto, un sentir que nosotros tenemos de Dios, como la samaritana, como cuando vio también a Cristo Jesús asado, fue corriendo a decir. Entonces, es muy importante que Cornelio, el sentir es su casa y los parientes más íntimos. Así también yo, cuando tuve la oportunidad de ser llamado y de participar de estas riquezas, lo primero que hice fue a mi esposa, a mi madre, a mi padre, a mis hermanos. Fue lo primero, lo primerito, ¿verdad? Por teléfono, porque ya le dije yo y le di testimonio que Dios me mandó lejos. Entonces, por teléfono, hacía todo lo posible, eran católicos. Bueno, entonces dice, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Claro, Cornelio no tenía ninguna enseñanza. Hay pecados de ignorancia. Porque Dios nos enseña que nosotros a nadie nos debemos de postrar más que a Dios, más que a Cristo Jesús. Nada más, a nadie. Recordemos también, bendito hermano y bendita hermana, que hay una cita bíblica en Apocalipsis en donde Pedro, cuando tiene también y se le muestran las bodas del Cordero, Juan, se queda impactado de lo que ve en el libro de Apocalipsis, y el que le estaba mostrando que era un ángel cayó postrado a sus pies para adorarle, y el ángel le dijo, no, no Juan, levántate, porque solamente debes de adorar a Dios, a nadie te postres. Y también aprendemos algo muy grande, porque recuerde que el veneno que trae Satanás a los verdaderos siervos de Dios es usurpar el lugar de Dios y de Cristo y dejarnos adorar. Cuando dice vas a ser como Dios, el hombre busca fama, reconocimiento. Hay muchos hoy que se dejan adorar, que se dejan besar la mano, que se dejan aplaudir. Pero vemos un hombre, ahorita lo vamos a ver, un hombre humilde, un hombre con temor, un hombre en la verdad, un fruto del Espíritu Santo, que le dijo así. Mas Pedro le levantó diciéndole, levántate, pues yo mismo también soy un hombre. ¡Wow! Miren la humildad, bendito hermano y bendita hermana, ¿no? No se dejó adorar como hoy muchos se dejan adorar. No, no importa que se arrodillen, no hablo de arrodillarse, simplemente el dejarse adorar, el dejarse aplaudir, el dejarse decir, oh, ¿cuánto sabe usted, maestro, pastor? Y enaltecerse es dejarse adorar. Y bienaventurado el que es pobre de espíritu. Este hombre, Pedro, tenía esa bienaventuranza. Él sabía perfectamente bien que era un simple hombre favorecido por la presencia de Dios. Hasta ahí nada más. Que era polvo, que no era nada. También Pablo, él
decía, porque cuando soy débil soy fuerte. Pablo sabía que mientras estaba en este cuerpo humano corría peligro y estaba en todo momento fortaleciéndose por el Señor. Pablo también, algunas ocasiones le querían glorificar y le querían dar gloria y se molestaba. Y decía, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Cefas? ¿Quiénes somos nosotros? Molesto a los corintios. Somos únicamente instrumentos. Uno es el que riega, otro es el que planta, pero el crecimiento lo da Dios. No nos adoren, porque uno dice soy de Pablo, otro soy de Cefas, y ya estaban tratando de adorar a Pablo, y ahí los paró en seco, Pablo. Entonces, sí son muy importantes estas enseñanzas, porque hoy muchos que ya están mordidos por la serpiente buscan alabanza del hombre, buscan gloria del hombre. Entonces, yo también soy un hombre. Dice, y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Entonces, recuerde, bendito hermano y bendita hermana, ¿no? A mí me llegó a pasar que Satanás me tentaba cuando por primera vez me llevaban algún cristiano que ya tenía tiempo y me llevaba a su familia, me recibían, pásele pastor, siéntese aquí, le digo, no, mire, yo soy igual que usted, por favor, nada más bendecido por Dios, vengo a darle un mensaje, soy un instrumento, yo no, en lugares especiales, no me adoren, no me adoren. Y hablando con él, entró y halló muchos que se habían reunido. Recordemos que ahí habían parientes y había amistades íntimas de Cornelio. Todos, ningún judío, todos gentiles. Dice, y les dijo, vosotros saben cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Aquí fortalecemos lo que hace rato le estaba yo diciendo, que para los judíos era una inmundicia, claro, mandado por Dios en el primer pacto, juntarse con alguien que no estuviera circuncidado o que no fuera judío. Por eso la visión que le dijo Dios a Pedro, no llames abominable, no llames inmundo a lo que yo ya limpié. Dice, pero a mí me ha mostrado Dios. Ahí se dio cuenta Pedro del éxtasis y de la visión que tuvo. Ahí comprendió, hasta ahí comprendió el mensaje de Dios. Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, así como Dios le habló a Pedro, no con palabras, sino con parábolas, con ejemplos, así sigue hablando Dios. Y muchos no entienden porque pecan. Dice, me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Cuando presentó a los animales. Recuerde que le dije que con parábolas Dios le llama animal al que no tiene la cabeza de Cristo. Ya me dijo Dios, no llames inmundo lo que yo ya limpié. Ahora, recordemos, el hambre. Le vino un hambre. ¿Cuál es el hambre que debemos de tener nosotros? El hambre, como dijo Cristo Jesús alguna ocasión, cuando venían con una comida y le ofrecían a Cristo y no había comido, Él dijo, no, coman ustedes. Yo tengo otra comida que hacer la voluntad de mi Padre. Y Jesús estaba dando testimonio a la samaritana, a los samaritanos. Bueno, por lo cual, dice aquí, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar, sin chistarle a Dios. Y es otra cosa, bendito hermano, ¿quién va a altercar con el hacedor? Ya ve que vimos también de este hombre que Dios le mandó con Pablo, que dijo, Señor, pero es perseguidor de la iglesia. Sí, pero va a ser un instrumento mío. Ya no dijo nada este hombre. Señor, tú lo mandas adelante.
Ahora, hay muchos que replican, hay muchos que quieren meter su sabiduría. Pedro no metió su sabiduría. Y fíjese, bendito hermano y bendita hermana, todo el tiempo que caminaron con Cristo y que Jesús profetizó también que el Evangelio iba a ser para los gentiles, pero ellos no lo entendían. Hasta entonces estaban entendiendo. Hasta entonces se estaban dando cuenta que el Evangelio era también para los gentiles. Así que preguntó, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días, recordemos, un día de camino, otro día de camino, otro día que se quedaron allá. Hace 4 días, a esta hora, que eran las 9 de la mañana, llegaron temprano, yo estaba en ayunas. Y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón de vestido resplandeciente. En la visión, vi que se puso delante de mí. Con vestido, aquí ya lo especifica, resplandeciente, que es luz. Es luz, es la presencia de Dios. Un vestido resplandeciente. Y dijo, recordemos que Jesús dijo, yo soy la luz. Y la luz es el Evangelio, es cuando se predica a Cristo Jesús para que nos llegue el Espíritu Santo y nos llegue esa luz, como dijo Cristo, yo soy la luz y yo no prendo una luz para que se esconda debajo de un almud. Todo lo que es resplandeciente, lo que brilla, es para llevar luz a quien está en tinieblas. Y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Yospe y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Ahora, le dijo la hora porque más adelante, recuerde que a la hora sexta, Pedro tuvo esa visión. Él, cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Sin dudas, cosas sobrenaturales que solamente Dios pudo hacer para que Pedro no dudara en predicarles el Evangelio, con todas estas señales que Dios mandó. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado que nos digas. Y recordemos, bendito hermano y bendita hermana, que le dijo Dios, no dudes en ir y no llames inmundo a lo que ya limpié. ¿Qué mandamiento tenía Pedro de Dios? Dar el evangelio de la salvación, como Felipe se lo dio al eunuco. De igual manera. Y recordemos, bendito hermano y bendita hermana, los que predican el verdadero evangelio, predican de cómo entró el pecado al mundo, de que el pecado entró al mundo por un hombre, por el pecado la muerte, por cuanto todos los hombres pecaron, que entró obscuridad, que todos estábamos en tinieblas, que todos estábamos bajo la gobernatura del diablo, de Satanás en un imperio, pero que entonces vino Dios y nuestro Señor Jesucristo para que todo aquel que quisiera salir de las tinieblas muriera, tomara su cruz. Que el pacto y la condición para poder ser cristiano y para poder ser pueblo de Dios, recordemos lo que representa el bautizo, una muerte, una separación total de las tinieblas y una entrega total a Dios. Claro que esto se lo tuvo que haber predicado Pedro, así como Felipe. Entonces dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Hasta aquí Pedro, que fue el primer apóstol que se le dio el entendimiento
Por eso le dijo, a ti te vas a llamar piedra, porque sobre esta piedra voy a construir mi iglesia, no para malentender la palabra que usan los católicos para enseñar que la tumba de Pedro está en el Vaticano y que ahí está la iglesia. Recuerde que Dios no habita en templos hechos por manos humanas, ni se llama iglesia a una construcción de esas. La tumba de Pedro no está ahí. Pedro nunca salió de Jerusalén, nunca salió de Israel. Pedro nunca fue a Roma. A Pedro se le encomendó, después de esto, quedarse en Israel para predicar a los judíos. A Pablo se le da el ministerio, eso lo vamos a ver más adelante, ya lo vimos, ir a los gentiles. Bien, entonces Pedro se le llama piedra porque él fue el primero que predicó a un gentil, ¿verdad? Fue la primera piedra que Dios utilizó para poner la piedra angular que es Cristo y para que Pedro, después Cornelio y su casa fueran una iglesia para Cristo Jesús. Comprendo, dice Pedro, comprendo por esta visión que Dios no hace excepción de personas, sino, dice en el 32, sino en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia, como ya le expliqué, para fortalecer esto, que Cornelio buscaba. No conocía a Dios, sabía de oídas, pero lo buscaba. Y recuerde, el que busca encuentra, sea gentil o sea quien sea. Bueno, bendito hermano y bendita hermana, se me ha ido la hora. Si Dios lo permite, mañana continuaremos con la enseñanza número 27. Que la bendita presencia de Dios Padre y la luz de nuestro Señor Jesucristo se queden con todos ustedes. Así que hasta mañana y les mando un abrazo y el beso del óculo santo. Bye.